7 días sin sol. Parte 1. El amanecer que nunca llegó. La lluvia comenzó un martes. No fue una tormenta violenta ni un huracán anunciado por televisión. Cayó despacio, silenciosa, como si el cielo estuviera sudando miedo. En el pequeño pueblo de San Gabriel, enclavado entre montañas y bosques húmedos, nadie imaginó que aquella sería la última noche en que verían el sol. A las 6 de la mañana, cuando normalmente el horizonte se teñía de naranja, el cielo permaneció completamente negro. No gris, negro, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una manta gigantesca. Las farolas seguían encendidas. Los perros ladraban sin parar. Los gallos jamás cantaron. Y el frío, Dios, el frío parecía entrar directamente a los huesos. Las noticias comenzaron a transmitir teorías absurdas. Una nube volcánica, una falla atmosférica, contaminación extrema. Pero conforme pasaban las horas, algo peor comenzó a notarse. No había luna, no había estrellas, no había absolutamente nada en el cielo, solo oscuridad, una oscuridad espesa que parecía viva. Tomás Navarro, operador nocturno de la estación eléctrica del pueblo, llevaba casi 20 horas despierto. Observaba desde la ventana del edificio mientras las gotas golpeaban el cristal. Sentía algo extraño, algo que no sabía explicar. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Encendió otro cigarro con manos temblorosas y miró el reloj. 11:43 de la mañana, pero afuera parecía medianoche. Entonces, ocurrió el primer apagón. Toda la estación quedó sumida en sombras durante apenas 3 segundos. 3 segundos exactos. Y en esos 3 segundos, Tomás escuchó algo, un sonido húmedo, parecido a decenas de personas arrastrándose sobre lodo. Cuando la electricidad regresó, el ruido desapareció. Tomás respiró agitado y salió al pasillo. ¿Escucharon eso?, preguntó. Los otros trabajadores lo miraron confundidos. Nadie había oído nada, excepto Ernesto, el más viejo del lugar. Tenía la piel pálida y observaba fijamente hacia la oscuridad exterior. Ya empezó, susurró. Tomás frunció el ceño. ¿Qué cosa? Ernesto tardó varios segundos en responder. Los 7 días. Un trueno estremeció el edificio y por un instante las ventanas vibraron como si algo enorme hubiera pasado rozándolas desde afuera. Aquella misma noche comenzaron las desapariciones. Primero fue un niño, después una anciana, luego un policía. No había rastros de sangre, ni puertas forzadas. Simplemente desaparecían, como tragados por la oscuridad. La gente empezó a encerrarse en sus casas. Las iglesias se llenaron. Algunos aseguraban escuchar voces afuera de las ventanas, voces de familiares muertos, voces conocidas, suplicando entrar. Una mujer juró haber escuchado a su esposo fallecido pidiéndole ayuda desde el patio trasero. Cuando abrió la puerta, nunca volvió a entrar. Tomás regresó a casa cerca de las 2 de la madrugada. Su esposa, Clara, mantenía todas las luces encendidas, las cortinas cerradas y la televisión transmitiendo estática. No funciona ninguna señal, dijo ella, abrazando a su hija Sofía. Todo se cayó. La niña temblaba. Papá, alguien está caminando arriba de la casa. Tomás intentó sonreír. Debe ser lluvia pequeña. Pero entonces lo escuchó. Pasos lentos, pesados, sobre el techo. ¡Crack! Algo arañó las láminas. Clara soltó un grito. Los pasos se detuvieron justo encima de ellos. Silencio absoluto. Después, una voz. La voz de la madre de Tomás. Muerta hacía 9 años. «Tommy, abre la puerta». El corazón de Tomás casi se detuvo. Clara comenzó a llorar. «No, no puede ser». La voz volvió a escucharse. Más cerca, más clara. «Hace mucho frío aquí afuera». La niña empezó a gritar desesperada. Entonces los focos parpadearon. Una vez, 2 veces, y durante un segundo completo, toda la casa quedó completamente oscura. En esa oscuridad, Tomás sintió algo respirando frente a él. No podía verlo, pero estaba ahí, muy cerca, oliendo su cara.
Un aliento podrido y húmedo recorrió su cuello. Y entonces la luz volvió. Nada había frente a él, pero sobre el piso había huellas mojadas, como si alguien hubiera entrado caminando desde la lluvia. Y las huellas se dirigían lentamente hacia el cuarto de Sofía. Esa madrugada, el viejo Ernesto reunió a varios habitantes dentro de la iglesia. Las velas apenas iluminaban los rostros aterrados. Afuera, el pueblo estaba completamente muerto. Sin autos, sin perros, sin viento, solo oscuridad. Ernesto abrió una Biblia antigua y habló con voz quebrada. Mi abuelo sobrevivió a esto hace más de 100 años. Dijo que cuando el sol desaparece durante 7 días, ellos regresan. Un hombre preguntó, ¿quién es? Ernesto levantó lentamente la mirada y respondió, los que nunca debieron volver. En ese instante, todos escucharon golpes en la puerta principal de la iglesia. Toc, toc, toc. Después una voz infantil dijo desde afuera, mamá, tengo miedo, déjame entrar. Pero la mujer a la que llamaban comenzó a gritar horrorizada, porque su hijo había desaparecido esa misma tarde. Parte 2. Lo que vive en la oscuridad. Nadie dentro de la iglesia se movió. Los golpes continuaban resonando sobre la madera vieja de la puerta principal. Toc, toc, toc. Mamá, por favor. La mujer cayó de rodillas llorando desconsoladamente. Es mi hijo. Dios mío, es mi hijo. Pero Ernesto la sujetó con fuerza antes de que corriera hacia la entrada. No lo abras, rugió desesperado. Ya no es él. Los demás comenzaron a retroceder aterrados. La voz del niño cambió lentamente. Primero parecía triste, luego enojada y finalmente algo completamente inhumano. Déjenme entrar. La última palabra salió deformada, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Entonces, los vitrales de la iglesia comenzaron a vibrar violentamente. Las velas se apagaron y la oscuridad volvió a tragarse todo. Los gritos llenaron el lugar. Algunas personas comenzaron a rezar, otras lloraban, y en medio de aquel caos, alguien desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Un segundo estaba junto al altar. Al siguiente, nada. Solo quedó su rosario tirado sobre el suelo. Cuando las velas volvieron a encenderse, Ernesto tenía el rostro completamente pálido. No miren hacia las ventanas, susurró, pero ya era demasiado tarde. Tomás volteó y vio decenas de siluetas inmóviles afuera de la iglesia. Personas, altas, delgadas, paradas bajo la lluvia, sin moverse, sin rostro, solo observando. A kilómetros de ahí, la casa de Tomás permanecía vacía, o al menos eso parecía. La pequeña Sofía estaba escondida debajo de su cama, abrazando una linterna casi sin batería. Había despertado sola. No recordaba en qué momento sus padres salieron de la habitación. Solo recordaba los pasos mojados caminando dentro de la casa, lentos, arrastrándose. ¡Crack! Algo sonó en el pasillo. La niña contuvo la respiración. Entonces escuchó la voz de su madre. Sophie, ven conmigo. La niña sonrió apenas. ¿Mamá? Pero algo estaba mal. La voz sonaba hueca, como si viniera desde muy lejos. Ven al patio. Sofía empezó a salir lentamente de debajo de la cama. La puerta de su cuarto estaba abierta, y afuera la oscuridad parecía moverse. Entonces vio unos pies, descalzos, negros, empapados, justo frente a la puerta. La niña dejó escapar un pequeño gemido. Aquello no era su madre. Los pies comenzaron a acercarse lentamente. Paso, paso, paso. La linterna iluminó apenas unas piernas demasiado largas, una piel gris llena de agua, y dedos enormes que rozaban las paredes mientras caminaba. Sofía cerró la boca para no gritar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La criatura se detuvo frente a la cama. Silencio. Después, una cabeza comenzó a inclinarse lentamente hacia abajo, buscándola. La niña alcanzó a ver unos ojos completamente blancos y una sonrisa imposible, demasiado grande para un rostro humano. Entonces, la criatura habló con la voz exacta de su padre.
Te encontré. Mientras tanto, en la iglesia, Ernesto terminaba de contar la historia que su abuelo le había revelado antes de morir. Hace más de 100 años, el pueblo había sido azotado por la misma oscuridad. 7 días enteros sin sol. Durante ese tiempo, ellos caminaban libremente. Entidades antiguas, seres que imitaban voces humanas para atraer personas hacia la oscuridad, pero no podían entrar si nadie los invitaba. ¿Qué quieren?, preguntó Clara temblando. Ernesto bajó la mirada. Llevarse gente. ¿Para qué? El anciano tardó varios segundos en responder, y cuando habló, parecía a punto de llorar. Para reemplazarlos, un silencio helado cayó sobre todos. Tomás sintió un vacío horrible en el estómago. ¿Qué significa eso? Ernesto levantó lentamente la vista. Los que regresan ya no son humanos. En ese instante, alguien golpeó violentamente una ventana lateral. Todos gritaron. Una mujer estaba afuera bajo la lluvia, cubierta de sangre. Era Laura, la enfermera del pueblo. ¡Ayúdenme!, gritaba desesperada. Por favor, déjenme entrar. Las personas corrieron hacia ella, pero Ernesto volvió a interponerse. ¡No! Laura comenzó a llorar histéricamente. ¡Me persiguen! ¡Van a matarme!, Tomás observó horrorizado. La mujer parecía completamente normal. Temblaba, lloraba, suplicaba. «No podemos dejarla afuera», gritó Clara. Entonces ocurrió algo. La luz de un relámpago iluminó el rostro de Laura durante apenas un segundo, y Tomás lo vio. Su sombra no era humana. Detrás del vidrio, la sombra parecía una figura gigantesca y deformada, con brazos larguísimos, sonriendo, esperando. Laura siguió golpeando la ventana, cada vez más fuerte, hasta que su voz empezó a cambiar. «Déjenme entrar». ¡Crack! El vidrio comenzó a romperse. La gente gritó aterrada. Y afuera, más siluetas empezaron a aparecer bajo la lluvia. Docenas, quietas, observando la iglesia, como si estuvieran esperando que alguien cometiera un error. Entonces, las luces del templo murieron por completo. La oscuridad absoluta envolvió todo, y en medio de las tinieblas, algo comenzó a caminar dentro de la iglesia. Parte 3. El último amanecer. La oscuridad dentro de la iglesia era total. No se veía absolutamente nada, solo respiraciones agitadas, llantos, oraciones quebradas. Y entonces, tac, 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 algo caminaba lentamente entre los bancos. El sonido era húmedo, pesado, como si unas patas enormes arrastraran carne mojada sobre el piso. Nadie se atrevía a moverse. Tomás sujetaba la mano de Clara con tanta fuerza que casi le rompía los dedos. «No hagan ruido», susurró Ernesto desde algún rincón, pero alguien comenzó a llorar desesperadamente. Una mujer. El sonido apenas duró unos segundos, porque algo cayó sobre ella. Los gritos fueron insoportables, crujidos, carne desgarrándose, y después, silencio, un silencio peor que cualquier grito. Entonces, las velas del altar se encendieron solas, una por una, y todos pudieron verlo. La criatura estaba en medio de la iglesia. Era alta, demasiado alta. Su cuerpo parecía formado por brazos humanos retorcidos unos sobre otros. Tenía piernas larguísimas dobladas al revés. Y su rostro, Dios. Su rostro cambiaba constantemente. Primero el niño desaparecido, luego Laura, después la madre muerta de Tomás. Sonreían mientras la piel les goteaba como cera derretida. La criatura abrió la boca y decenas de voces salieron al mismo tiempo. El cuarto día comenzó. Ernesto cayó de rodillas aterrado. Ya no queda tiempo. La criatura giró lentamente la cabeza hacia Sofía. La niña seguía abrazada a Clara, temblando. Entonces sonrió. Ella puede abrirnos la puerta. Y todas las velas explotaron al mismo tiempo. La oscuridad volvió. Los gritos llenaron el templo. La gente comenzó a correr desesperada hacia las salidas. Pero afuera era peor, porque las calles del pueblo ya no estaban vacías, ahora estaban llenas. Cientos de figuras inmóviles observaban desde la lluvia.
Algunas tenían rostros conocidos, familiares, amigos, personas desaparecidas años atrás, todos mirando en silencio, esperando. Tomás tomó a Sofía en brazos y corrió junto a Clara hacia la estación eléctrica. Ernesto iba con ellos. ¿Qué hacemos?, gritó Clara llorando. El anciano apenas podía respirar. Mi abuelo dijo que la oscuridad nace del subsuelo, debajo del pueblo. ¿Qué significa eso? Que si destruimos la fuente, quizá vuelva el sol. Los relámpagos iluminaban brevemente las calles, y en cada destello, las criaturas estaban más cerca. Caminaban lentamente, sin prisa, como depredadores seguros de que su presa no puede escapar. Cuando llegaron a la estación eléctrica, Ernesto abrió una vieja compuerta metálica oculta bajo unas escaleras. Debajo había un túnel antiguo. Un olor insoportable salió desde el fondo. Podredumbre, muerte y algo más. Algo viejo, muy viejo. Debajo de este pueblo hay minas abandonadas, dijo Ernesto. Ahí empezó todo hace 100 años. Tomás descendió primero sosteniendo una linterna. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y marcas de uñas, miles de marcas, como si algo hubiera intentado salir desde abajo durante décadas. Entonces escucharon susurros, decenas, cientos, voces humanas hablando desde la oscuridad. Tomás, Clara, Sofía. Las voces provenían de todas partes. La niña comenzó a sangrar por la nariz y algo cambió en su mirada, como si estuviera viendo otra cosa. Papá, ya vienen. El túnel tembló violentamente y del fondo emergió un sonido imposible, un rugido profundo, antiguo. La linterna iluminó finalmente el final de la mina y todos quedaron paralizados. Había un agujero gigantesco en el suelo, negro, infinito, como una boca abierta. Y alrededor del agujero, miles de cuerpos humanos estaban pegados a las paredes. Personas fusionadas con piedra y carne, todavía vivas, moviéndose lentamente, susurrando, llorando. Tomás sintió ganas de vomitar. Entonces, las criaturas comenzaron a salir del agujero, docenas de ellas, arrastrándose unas sobre otras, sonriendo con rostros humanos robados. Ernesto comprendió la verdad demasiado tarde. No quieren entrar a nuestro mundo. Sus ojos se llenaron de horror. Quieren que el nuestro se convierta en el suyo. Las criaturas avanzaron. Tomás abrazó a Sofía. Clara lloraba desconsoladamente. Y Ernesto tomó una vieja dinamita guardada en la mina desde décadas atrás. Si destruyo este lugar, tal vez pueda cerrarlo. Tomás entendió inmediatamente. No. Escúchame, dijo Ernesto. Cuando vuelva la luz, no miren atrás. Las criaturas comenzaron a correr. Ahora sí corrían, rápidas, desfiguradas, miles de brazos extendiéndose hacia ellos. Ernesto encendió la mecha y sonrió con tristeza. El sol merece otra oportunidad. Tomás tomó a Clara y Sofía y corrió desesperadamente por el túnel, mientras detrás de ellos los gritos monstruosos sacudían toda la mina. Entonces ocurrió la explosión. El suelo tembló brutalmente. El túnel comenzó a derrumbarse. Piedras gigantes caían del techo. Tomás logró empujar a Clara hacia la salida, pero justo antes de alcanzar las escaleras, Sofía dejó de moverse. Tomás volteó horrorizado. Una mano gris y larguísima sujetaba a la niña desde la oscuridad del túnel. ¡Papá! Tomás intentó alcanzarla, pero Clara gritó desesperadamente. ¡No! Más manos aparecieron, decenas, arrastrando lentamente a Sofía hacia las sombras. La niña lloraba extendiendo la mano. ¡No me dejes! Tomás gritó como nunca había gritado en su vida. Intentó sujetarla, pero las uñas monstruosas comenzaron a hundirse en la piel de la niña. Y entonces, Sofía sonrió, una sonrisa extraña, inhumana. Sus ojos se volvieron completamente negros y habló con decenas de voces al mismo tiempo. El sexto día llegará pronto. La oscuridad la tragó. La explosión final sacudió toda la mina. Tomás y Clara salieron disparados hacia el exterior mientras la entrada colapsaba detrás de ellos. Y entonces,
Por primera vez en 7 días, un rayo de sol atravesó las nubes. La lluvia se detuvo. El cielo comenzó lentamente a aclararse. Las criaturas desaparecieron. Las calles quedaron vacías. El pueblo sobrevivió, pero Tomás cayó de rodillas llorando mientras abrazaba a Clara, porque sabía algo horrible. No habían ganado, solo habían retrasado el regreso de aquello que vivía debajo del pueblo. Y mientras el sol nacía lentamente, desde las profundidades enterradas bajo toneladas de roca, una pequeña voz infantil susurró: «Falta un día más. Papá,